tengo malísima suerte, es que todo me pasa a mí, siempre elijo mal a la persona que me acompaña en la vida, haga lo que haga, da igual, todos me fallan y nadie me ayuda. ¿Conoces a alguien de tu entorno que parece que vive instalado en la queja o que parece que nada le encaja y que nada le va bien? ¿A veces has encontrado tú mismo o tú misma en ese rol de víctima y rol de queja? Hoy hablamos precisamente de queja y víctima. Aprenderemos a ver la diferencia entre el sufrimiento real y este rol de víctima que muchas veces es insano. Veremos cuáles son los beneficios de la queja, cuáles son las causas que lo mantiene y aprenderemos un poquito también cómo podemos hacer para gestionarlo de una manera más adecuada. Somos Jessica y Alberto, de Freud se saltó esta parte y hoy venimos a hablar de esos perfiles de personas que son un poco quejicas y un poco victimistas. Vamos. Venga, Jessica, pues nos toca hablar hoy de personas, ¿no?, que son más quejicosas o cuando estamos nosotros metidos, porque todo el mundo podemos pasar por una fase más quejicosa y también por esta muchas veces sensación de eterna insatisfacción, porque creo que todos, ¿no?, y vosotros nos diréis, pero creo que todos más o menos en nuestro entorno tenemos o nos sentimos reflejados a veces en este tipo de situación y de perfil, ¿no? Yo creo que todos conocemos a alguna persona que vive instaurada ahí, porque decías, todos podemos tener algún momento, alguna etapa de nuestra vida en la que parece que las cosas nos van mal y vivimos un poco en todo me está saliendo mal, pero es que hay algún otro tipo de personas que son un poquito más victimistas, que ahora explicaremos bien estos términos, ¿no?, pero que viven instauradas en la queja, que parece que la queja forma parte de su identidad y que todo les pasa a ella, viene problema seguido de otro problema y al final pues esto tiene consecuencias y queremos ver también un poco qué origina que haya personas que vivan un poco desde ahí. Claro. Entonces, antes de pasar, ¿no?, a explicaros dos cosas importantes. La primera, bueno, suscribiros. Animaros a que nos sigáis. Y la segunda, que no queremos victimizar más a la víctima, porque es verdad que hay situaciones que nos ponen en una situación de que nos tenemos que quejar y de que las cosas no están fluyendo. Pero sobre todo lo que queremos aquí es que aprendamos un poco a analizar que la queja puede tener su sentido, que seguramente hay motivos en muchos momentos para quejarse, pero que tenemos que darnos cuenta y analizar si nos estamos estancando en la queja o si aprendemos un poco a superarla o a convivir con esas situaciones que a lo mejor no son tan beneficiosas o que no están saliendo tanto como nos gustaría, ¿no? Claro, yo creo que la queja cumple una función de desahogo, inicialmente a corto plazo, sirve para que tú vacíes todo aquello que te ha pasado, que pueda ser más frustrante, más incapacitante, lo que sea, más doloroso en sí mismo, pero que la queja cuando se prolonga a largo plazo al final genera un rasgo de personalidad que también te convierte en un agente pasivo, ¿no?, que te invita a no responsabilizarte de aquello que haya pasado, aunque inicialmente estuviese en tu control o no, y al final genera pues como una indefensión. Vamos a ir especificando todo esto para que se vaya entendiendo y a poner ejemplos también. Entonces, si te sientes, si te ves reflejado en ser una persona más quejicosa, mantente, porque yo creo que te va a venir bien un poco para aprender e intentar sacar alguna estrategia. Y si tienes en tu persona un alrededor en tu persona... ¿Y si tienes a tu alrededor una persona, ¿no?, que sientes que es quejicosa, también quédate porque te va a ayudar un poco a entenderla y a ver qué podemos hacer en este tipo de situaciones. Entonces, empezamos con lo primero. Queremos hacer una diferenciación entre el sufrimiento contra un patrón aprendido de cierta queja sistemática. Justo, porque yo creo que lo primero que queremos decir es que, evidentemente, como ya decías, tenemos derecho a quejarnos y que este episodio no va de personas que son víctimas de problemas reales. Quiero decir, conocemos nosotros dentro de la práctica clínica muchísimas personas que han vivido situaciones súper injustas, súper negligentes y que han sido víctimas de sucesos espantosos. No va de ese tipo de víctimas de delitos, de maltratos, de situaciones de duelo, de pérdidas. Sabemos que la vida muchas veces es sufrimiento y no vamos a hablar de esas, sino de las personas que se identifican como rasgo de personalidad como personas más victimistas. Lo que decimos, me quejo por todo, de repente suspendo un examen y esto es lo peor, y después justo he tenido una discusión con mis padres y esto también es lo peor, y parece que mi discurso también a nivel social va como guiado constantemente de lo malo que me pasa. Y eso en inicio te conecta con esas personas, pero luego también pues lleva y desencadena una serie de problemas y una serie de desgastes, tanto a nivel propio como a nivel social, bueno, porque son chunguillos, ¿no? Entonces, sufrimiento real, sucesos reales que nos hacen ser víctimas en unos momentos, y victimistas, personas que se identifican y que tienen una personalidad y que generan una identidad basada en la queja constante. Entendamos que
la víctima puede ser victimista, ¿no? Sí, sí, Pero te sí, puedes sí. ser víctima y no meterte en un rol Eso de es. víctima que perpetúe un poquito esta misma sensación y que te haga que todo lo filtres y todo lo vivas con esta carga mucho más negativa y mucho más de pesadez. Al final hablamos de estas personas que parece que nada les termina de encajar y que aunque las cosas vayan bien, parece como que siempre se están predisponiendo, ¿no? O anticipando a, vale, ¿qué va a venir ahora que lo va a joder todo, ¿no? Total. Entonces, yo creo que una cosa que es muy importante, que has venido comentando, es que estas personas, ¿no? Acaban generando una identidad en torno a este rol de víctima o esta sensación de que nada les sale como ellos esperan, ¿no? Entonces yo pensaba un poquito, Jessica, el por qué creemos, ¿no? Que esto está pasando, ¿no? Y sobre todo a qué tipo de personas, luego hablaremos un poquito de cuáles son las causas y el origen y cosas y factores que mantienen, pero sobre todo 3 cosas que yo creo que veo muy clara en las personas que al final tienen este perfil, ¿no? Y la primera es que tienen un sesgo de negatividad que llamamos, ¿no? Es decir, filtran o dan mucho más peso a aquellas cosas negativas que les ocurren que a las cosas buenas. Y creo que esto, pues, hombre, creo que también se dice que tienen mayor valencia las emociones desagradables que las desagradables, aunque en el día a día generalmente sentimos más emociones más agradables que desagradables, pero como que nos impactan más y sobre todo, eso tiene un principio biológico, de que las desagradables son las que nos movilizan al cuerpo para buscar un poco la homeostasis y la supervivencia, ¿no? Entonces, pero creo que estas personas suelen tener un sesgo de cierta negatividad. Luego también otra cosa que yo veo también es el tema de cierta indecisión aprendida, que lo vamos a comentar un poco, que es un poco transversal, ¿no? La indecisión aprendida es este sentimiento de que da igual que haga lo que haga, que nada va a servir. Y tú ya nos comentabas en episodios anteriores el experimento de la paloma. Sí. Es muy curioso. Sí, podéis volver. Y lo otro, que también creo que pasa mucho, es que son personas que tienden a tener un estilo atribucional pesimista, ¿vale? Que todo, como decimos, está mucho más focalizado en lo malo, y lo que llamamos en psicología, que ahora lo va a explicar Jessica, perfecto, porque rescatamos la pizarra de Freud, que llevamos un par de episodios desaparecida, esto que llamamos en psicología locus de control externo. ¿Vale? Es decir, piensan que todo están dominados más por factores externos más que por factores suyos. Así que, ¿te parece que te paso la pizarra? Vamos a la pizarra. Venga, estupendo. Vamos a explicar un poco esto, porque al final eso sabemos que las personas que son un poco victimistas aluden constantemente a frases del tipo, pues eso, todo me pasa a mí, qué mala suerte, siempre se juntan circunstancias negativas, no puedo hacer nada para salir de esto, dentro de esta indefensión. Y en psicología hay 2 rasgos, el locus de control externo y el interno, que hablan un poco de dónde depositas tú la responsabilidad de aquello que te sucede, ¿no? ¿Cuál es la atribución que haces de las cosas que te pasan? Y después de explicarlo un poco, pongo 2 ejemplos para que se entienda mejor, ¿no? Pero hay personas que tienden a atribuir la responsabilidad de todo lo que sucede a cosas externas. Qué mala suerte, es que es responsabilidad y es culpa de mi pareja y entonces yo no puedo hacer nada para salir de aquello que esté pasando, o es que por el estilo, por ejemplo, parental que he podido tener, estoy de esa manera y por tanto igualmente me siento inmóvil y la responsabilidad no es mía, o es que el resto de la sociedad está haciendo X cosas, o el sistema, o las circunstancias, ¿no? Pero al final este locus de control externo lo que hace es inmovilizarme y quitarme responsabilidad. Yo no puedo hacer nada para salir de aquí porque lo que influye necesariamente son cosas que vienen de fuera, ¿no? Sin embargo, hay otras personas que también se asocia bastante con una baja autoestima cuando se lleva al extremo, que tienen un locus de control interno, que sí que asocian que parte de la responsabilidad o toda la responsabilidad proviene de qué respuesta hago yo ante ese problema, de cuáles han sido mis decisiones, de cuáles son los límites que yo pongo a las otras personas, que a veces son los que frenan que la respuesta de la otra persona pueda ser invasiva, de cuáles son mis hábitos que me conducen al final a que me pasen una serie de cosas u otras, o de qué es lo que hago yo con lo que me toca vivir, ¿no? Entonces, por entender un poco, vamos a ponernos en una situación que escapa absolutamente de mi control. Por ejemplo, yo voy a hacer un viaje e imaginemos que llego al aeropuerto y que mi vuelo ha sido atrasado durante un montón de horas, ¿no? Es una situación ante la que yo no puedo hacer nada y entonces puedo optar por tener un locus de control externo que diga, jo, qué mala suerte, qué mal empiezo el viaje, qué circunstancia más mala, es que esto va a condicionar el resto, y al final instaurarme un poco en la queja y que eso mine el clima, me haga discutir con mi pareja, bueno, pues que haga que sucedan una serie de acontecimientos posteriores que sean también desagradables, o puedo optar ante eso a intentar tener una decisión un poco más positiva dentro de que es una mierda y que podemos tener un espacio para desahogarnos y decir, joder, qué mala suerte, efectivamente, pero después voy a modificar un poco mi respuesta. Voy a llamar y a aplazar lo que tuviese, avisar al hotel al que llego, voy a cambiar un poco mi decisión, voy a llamar a la compañía para solicitar X, voy a ver qué es lo que hago, tanto actitudinalmente como a nivel de conducta, ¿no?
Eso en caso de que sea una circunstancia que escape de mi control, pero es que muchas veces vemos también a personas que parece que sus decisiones han fomentado aquello que suceda, que tampoco se responsabilizan de eso. Véase, me pasaba a mí la semana pasada con una adolescente con la que trabajo, es que he hecho un examen de historia, entraban 8 temas, me he estudiado 6, han entrado los 2 que no me he estudiado. Qué mala suerte, es que el profe me tiene manía, sabía que esos temas yo no me los había estudiado bien y por eso los ha puesto, el sistema educativo es una mierda, Locus de control externo, cuando verdaderamente tus decisiones, tus hábitos y tus respuestas son las que te conducen también a eso, ¿no? Entonces, al final todo esto nos genera una posición de pasividad absoluta ante el problema. Bueno, pero que yo creo que ha sido súper interesante, Jess. Me ha un poco, la verdad, espero que haya quedado claro. Yo creo que queda claro, sobre todo que entendamos que obviamente hay determinados factores externos que nos condicionan y que, por ejemplo, la suerte está ahí. La suerte al final, tú dices, esta chica pues tuvo la mala suerte, es verdad que no fue suficientemente bien preparada, pero es que en un examen también hay ese factor de suerte que aunque te lo prepares todo, que te caigan aquellas cosas que mejor te sabes, ¿no? Pero hay que entender que hay que jugar con eso y que no estamos al amparo de la buena y la mala suerte, ¿no? Y Stephen Covey dice una cosa que dice que las personas somos el 10% de lo que nos ocurre y el 90% de cómo lo vivimos, de cómo lo gestionamos, ¿no? Y estamos hablando, como he dicho al principio, de dificultades cotidianas, no estamos hablando de situaciones, de dificultades graves donde estamos ahí, el rol de víctima tiene su explicación y claro que tiene que estar ahí, ¿no? A mí sobre todo lo que es interesante es que entendamos que cuando tenemos este estilo cognitivo, ¿no? De sesgo de negatividad, de siento que nada puedo, de sesgo de confirmación, ¿no? Que es cuando yo pienso encima que pues todo me sale mal, que tengo mala suerte, que nunca voy a poder. Si yo tengo esa creencia, el cerebro va a filtrar y va a interpretar todo lo que nos ocurre para confirmar esa creencia. Y va a magnificar y va a estar atento a aquellas cosas que sí y va a ignorar aquellas cosas que contraponen este pensamiento. Entonces, que dándonos cuenta de este filtro que tenemos, pues también podemos empezar a poner algún tipo, ¿no? de discurso, debate contra lo que me dice mi cabeza y cómo reacciona mi cabeza de manera automática. Total. Además, el sesgo de confirmación pasa mucho dentro del ámbito relacional, yo siento, ¿no? O sea, por ejemplo, eso, si me he enfadado con una amiga y ya estoy centrándome exclusivamente en aquello negativo que hace mi amiga hacia mí, sacando fuera de eso la posibilidad de que haya tenido un mal día, de que ella también esté atravesando por una mala etapa, al final me fijo solo en eso y eso en sí mismo es lo que condiciona nuestra relación y no lo que estuviese haciendo en origen la otra persona. Entonces, me parece que eso es importante. Pero es verdad que hay personas que esto lo tienen súper instaurado y nosotros queríamos debatir también un poco, Alberto, sobre qué les lleva a eso, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes? El siguiente punto sería cuáles son las funciones que tiene la queja, los beneficios que tiene de estarse quejando. Nosotros sacamos principalmente 4 y lo vamos comentando, ¿no? El primero es que la persona que tiene una actitud quejicosa evita responsabilidades y justifica un poco la inmovilidad, ¿vale? Las voy a nombrar, ¿te parece? Sí. La segunda sería que hay cierta regulación emocional, ¿vale? Y esto no lo comentamos, que es interesante. La tercera sería que crea una identidad en base a este rol. Y la última, que mantiene y vincula socialmente, ¿vale? Vamos con la primera de ellas, ¿no? Que me parece también que es muy interesante. La de que evitamos responsabilidades y justificamos cierta inmovilización a la hora de conseguir cambios. Y aquí paréntesis, porque responsabilidad no es culpa. Y esto lo hablamos también mucho en las sesiones, ¿no? Hay muchas personas que vienen culpándose por situaciones que han tenido que vivir, instauradas o no en la queja, pero con un peso muy grande en cuanto a cuánta ha sido mi responsabilidad o culpa, mal utilizando estas dos palabras. Y creo que hay que diferenciarlo, ¿no? Que una cosa es, yo pongo varios ejemplos para intentar entenderlo. Una cosa es, tú vas por la calle, imaginemos, y te encuentras un perrito abandonado en una caja. ¿Es tu culpa? No es tu culpa. O sea, tú no has originado eso, no puedes culparte por haberlo visto. Puedes, a partir de ahora, responsabilizarte con aquello que te encuentras a lo largo de tu vida, ¿no? Puedes decidir si te lo quedas, si lo llevas a una protectora, si lo llevas al veterinario o no lo llevas al veterinario, si lo dejas ahí, puedes decidir. Eso es responsabilidad. Responsabilidad es un sinónimo de actuación, de decisión, pero no de causa, de origen, ¿no? Entonces, creo que cuando nos suceden cosas... Está muy fina, ¿eh? Está muy fina. Creo que cuando nos suceden cosas, no tenemos que ir tanto en ocasiones a analizar cuál ha sido el papel que nos ha llevado a eso y a culparnos de más, pero sí a decir, vale, vengo con una historia vital llena de piedras o no, y a partir de ahora, ¿qué puedo ir haciendo para ir vaciando a un ritmo más lento o menos lento, ¿no? Y si nos ponemos, sí, en un caso un poco más
un poco más extremo, un poco menos habitual. Si tenemos, por ejemplo, a un niño que ha vivido en una familia negligente, en la etapa adulta no tendría sentido culparse de eso. Sí que tiene sentido, obviamente, que tenga una función de desahogo, de decir, joder, qué injusto y qué mierda, ¿no? Que me haya tocado vivir esto. Sí, obvio. Pero a partir de ahora, ¿qué hacemos con la mochila que traes? Porque la traes. Esto es así, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedes empezar a buscar apoyos? Puedes empezar a liberarte de las heridas que traigas por parte de tu familia, puedes empezar a hacer cambios que al final beneficien tu salud mental. Creo que este episodio yo a lo que me invita es a decir, te ha pasado lo que te ha pasado, pero ¿qué estás haciendo con aquello que te ha pasado? ¿No? Sí. Me parece muy interesante lo que has dicho porque, por ejemplo, utilizamos muchas veces responsabilidad y culpa y sobre todo se tiende a utilizar mucho más la palabra culpa y creo que son de esas cosas que dependiendo un poco cómo te hables tiene una carga u otra, ¿no? No es lo mismo la culpa que tiende a esa muchas veces toxicidad de simplemente culparte, azotarte y no buscar, y la responsabilidad te lleva a la acción, te lleva a buscar un poco la solución o cuál puede ser un poco la salida, ¿no? Me pasa lo mismo cuando chicos y chicas me dicen, bueno, es que yo soy intenso. Bueno, pues no le voy a decir intenso, que eres pasional, que se vive de una manera u otra, o inquieto y curioso, ¿no? Entonces, creo que son palabras que muchas veces hay que cuidarlas porque pueden tener en nosotros una acción u otra. Total, ¿no? Y ya cuando de intenso pasa a pesado, eso me da también una cosa. Entonces, lo que sí queremos decir que es que la persona que se enrola en un rol de víctima, que se queda ahí metida en la queja, es cierto que es como, jo, pues yo soy el víctima, a mí no me pillas ninguna responsabilidad, ¿no? Que soy yo el que estoy sufriendo, y entonces busca también incluso que sean personas de su entorno que tengan la labor de salvador y le saquen de esa situación, ¿no? Y muchas veces cuando no lo encuentran, pues vuelven a confirmar esa sensación de, ¿ves? Es que las cosas no me van bien, qué mala suerte tengo, etcétera. Entonces, creo que es muy interesante, como tú has dicho, que tengamos que el contrapunto a ser víctima es ser responsable, ser vulnerable, tú lo has dicho. Soy vulnerable, me ha pasado esto, estoy en una situación de vulnerabilidad, pero tengo una responsabilidad para intentar cambiar y mejorar las cosas. Y a veces esa responsabilidad puede ser, oye, no puedo solo, tengo que buscar ayuda, ¿no? Total. Pero bueno, eso me parece bien. La segunda, que lo hablamos, ¿no? Cierta regulación emocional. La persona que se queja lo que hace es descarga la frustración, descarga el enfado y se queda ahí. Yo ya he soltado toda la tensión, me he cagado en todo lo cagable, hablando claro, y me quedo ahí. Esto es todo lo que puedo hacer. Y ahora a ver qué haces tú con y luego lo veremos las consecuencias, porque esto yo siempre pongo el ejemplo que es como la persona que salta en un charco de barro y alrededor él salta, ¡pum!, se mancha y mancha a la gente alrededor, ¿no? Entonces, cuando tú te manchas, te limpias un poco la zapatilla rápidamente y listo. Pero claro, se ha ensuciado mucho más la gente de alrededor y la gente de alrededor no lo tolera tan bien y no se limpia tan fácilmente, ¿no? Sí, entonces, bueno, entender que eso es desde el egoísmo, ¿no? De yo descargo y ala, venga, te suelto aquí en la mierda, ahora y es que es muy desgastante. Es muy desgastante cuando efectivamente hay alguna persona en tu vida con la que cada vez que estás es hablar mal de cosas, hablar mal de gente, vivir en la ansiedad, en el malestar, que puede pasarnos, pero creo que... Para mí, yo te lo decía antes fuera de cámara, es un poco perfil de mentor. De eso, si sois seguidores de Harry Potter, ¿no? Este personaje que lo que hace es que te absorbe un poco la energía y tal. Pues a mí me pasa eso, es como que estás con una persona que está todo el rato quejándole, que todo le parece mal, que aunque no sea de cualquier cosa, ¿no? Que a lo mejor se está quejando de otra cosa que está pasando a otra persona, es como decir... Vale, por favor, venga, ya está. Es que a mí me consumen, a mí me quitan el mojo. Total. Me quitan el mojo. Bueno, si lo habéis oído alguna vez. No, es que más, no tiene sentido. Venga, sigamos. La tercera, ¿no? La tercera función que hablábamos era el tema de que crea la identidad. Ya lo hemos comentado, pasamos rápidamente por esto, ¿no? Oye, si yo me enrolo en esto, soy una persona, si yo creo que mi leitmotiv es estar todo el rato superando las adversidades, pues claro, yo me engancho ahí y mi autoestima va bebiendo de eso. Y lo peor de todo es que este tipo de personas lo que necesitan es crear adversidades para seguir manteniendo esa identidad de voy superándolo. Entonces, cuando va todo bien, es como que está todo el rato en ese sonar que decíamos en otro episodio, buscando problemas para generarse esa capacidad de no, tengo que superarlo, tengo que... Y eso, conforme vamos avanzando en edad, es más difícil de modificar esa identidad, que se puede hacer y que, por favor, vayamos a terapia si sentimos que esto está muy instaurado. Pero hay una persona mayor que yo conozco que yo ya de broma a veces cuando está muy insistente como con cosas negativas le digo, venga, cuéntame otra cosa. Y ha habido algunas veces que me dice, ¿de qué te hablo? Bueno, pero es que verdaderamente no sé qué sacar. Es que da igual, en terapia, lo que hacemos ya sea, aunque no tenga ese rol de víctima, cuando empiezan a contar, vale, pero cuéntame qué está haciendo bien. Y cuando, por ejemplo, trabajamos con mucha población infanto-juvenil y te quejan de, es que mi hijo, vale, dime las cosas que te gustan de tu hijo, dime las cosas que hacen bien, las cosas que están mejorando, simplemente para apartar un poquito de la linternita, pasarla a una cosa que sea más positiva, ¿no? Total. Venga.
Iba a decir una pauta, un tip, pero me lo guardo para luego. Venga, pues terminamos luego. Y la última, ¿no? Que sería, que eso creo que es muy interesante, que al final hablamos que todas estas conductas se mantienen porque ha tenido una función generalmente social, adaptativa y algún beneficio y alguna ganancia. Y muchas veces la queja genera mantenimiento de vínculos. Total. Perdona, ¿Qué ibas a decir? No, te iba a pasar lo de comentar lo de redes sociales. Iba a decir simplemente eso, que para que exista una persona víctima muchas veces tiene que haber otros roles dentro de su entorno que cubran eso, ¿no? Entonces puede haber un salvador que siempre al final soluciona las cosas que te suceden y entonces tú desde ahí estás cómodo, puede haber una persona que también sea muy crítica y que entonces nos retroalimentemos. Entonces creo que además de evaluar un poco cuál es nuestro estilo y cuál es nuestro patrón, está bien que veamos cuáles son nuestros núcleos más cercanos y evaluemos un poco de qué manera están retroalimentando el punto en el que estamos. Sí. Creo que, por ejemplo, si nos quejamos de alguien y te encuentras a alguien que también se queja de lo mismo, ejemplo, me quejo de Pedro Sánchez, por ejemplo, ¿vale? No me gusta hablar de política, pero entiendo que decís, y encuentro a alguien que se está quejando eso, pues nos reforzamos el vínculo social. Si me estoy quejando de la profesora de turno, del jefe, no sé cuánto, mantiene vínculos. Pero es que, por ejemplo, también en la parte de redes sociales, creo que hay mucho perfil que genera mucha más interacción, mucho más comentarios, mucho más vínculo a través de cuando estamos emitiendo todo el rato quejas. La queja genera mucho más interactuación que cuando alguien es hiper happy, súper positivo y todo bien. Y que genera mucha atención, porque ¿cómo no vas a escuchar a la persona que está sufriendo? ¿Cómo no vas a atender a la persona que está sufriendo? Entonces, desde ahí, desde una falsa empatía, muchas veces en redes sociales, se genera mucho cuidado de aquella persona y entonces esa persona interioriza que desde ahí es atendida y entonces lo tiene que replicar y le da también, que creo que tú nos ibas a hablar de eso, Alberto, le da también un rol de soy el valiente, soy el resiliente, claro, soy quien supera las cosas que me pasan, que bueno, salir de ahí es difícil. Sí. Se va a enfadar Jessica conmigo porque he dicho el tema de Pedro Sánchez, pero porque es un ejemplo. En redes pasa esto constantemente. Es decir, he ido al ejemplo más rápido y que lo ves, ¿no? Es decir, yo lo veo que también. Cojas una persona dentro, vale, quiero decir, dentro de lo que hablamos del rol de salvador, del rol de víctima en este triángulo de karma, que a lo mejor es interesante que hablemos un día, está lo que se llama la figura del perpetuador, que es aquella persona que está generando a la víctima el problema y es la que está pues, ocasionando este maltrato, por decirlo, y esta insatisfacción y este malestar. Entonces, cuando dos personas se encuentran que el perpetuador es lo mismo, pues la queja está fomentando la vinculación de estas personas. Entonces, ¿cuál es el caballo, que es el pelele que le están poniendo todo el rato azotando? Pues, pues Pedro Sánchez. Entonces, es el primero que se me ha venido a la mente. No metamos en política. Escucha, que no te tienes que justificar. Yo lo he entendido. No, pero lo justifico porque creo que es interesante porque hay cosas que yo también me siento cómodo explicándolas, ¿vale? Y queremos pasar también a la fase de, aunque ya vamos comentando, de cuáles son las causas que hace este víctima, para luego pasar ya a lo importante, ¿no? Que son, ¿qué podemos hacer? Exacto. ¿Cuáles son las causas? Las causas que hace una persona, que ha llevado a una persona a tener un poco este rol. Y cuáles son un poco las consecuencias, ¿no? Ambas causas y consecuencias. Porque vamos a volver un poco a lo mismo que decimos muchas veces, que no es por poner exclusivamente el foco en las familias, pero es que es verdad que las familias y los modelos parentales que tenemos condicionan en gran medida nuestra personalidad, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de interpretar las cosas que nos pasan. Entonces yo creo que una de las causas que puede hacer que personas tiendan a tener ese locus de control externo y a responsabilizar de todo al resto y a vivir un poco permanentemente en la queja es eso, es haber visto un modelo de familia que generalmente ha interpretado que el mundo es hostil y que desde chiquitito te ha mandado ese mensaje de cuidado con esto, qué mala suerte, mira lo que te han hecho. Y aquí leía el otro día un ejemplo cuando estaba preparándolo que me pareció representativo y que es muy chiquitito, ¿vale? Que es un ejemplo de nada, pero niño pequeño que va corriendo por la casa tal y se da con una mesa, se da un golpe y viene la madre, que obviamente generalmente la madre, viene a atenderle rápidamente y ¿qué dice? La mesa es mala, bueno, ten cuidado, porque la mesa es mala. ¿Qué interpreto yo? La responsabilidad es de la mesa, no de que yo fuese como un loco corriendo por la casa, ¿no? Entonces, con esos pequeños gestos que son tonterías, pero es verdad que vamos interiorizando que hay cosas que se escapan de nosotros, ¿no? Y pues nuevamente esa pasividad y esta inmovilidad. Pero es que eso se ha hecho mucho, ¿no? Cuando mi hija la ha pasado, que se daba y venía un familiar generalmente que es mesa mala o silla mala. Entonces, claro, la personalización. Tenemos unos factores que originan esto, principalmente todo este modelado, este aprendizaje vicario en mi entorno, personas que han vivido en la queja, luego experiencias personales que han ido fomentando todo esto y luego factores que mantienen, y principalmente ese factor que mantiene es cuando lo hemos generado en algo estructural en nosotros, en algo identitario, y que luego todos estos sesgos y todas estas partes más cognitivas, ¿no? que acaban manteniendo esto mismo, ¿no?
Eso como tal. Y luego pasamos a la parte de las consecuencias, que me parece interesante, que también, es que al final vamos las hemos mezclando, ido, las hemos ido pero comentando. principalmente hablamos que consecuencias tenemos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo decimos, oye, claramente funciona adaptativa, genial, la gente está atenta de mí, me ayuda, me siento bien, check. Genial. Pero a largo plazo, ¿qué pasa? Lo primero que tenemos es que tú lo has dicho, hay desgaste en las relaciones interpersonales. Sí, sí, o sea, ¿Vale? La segunda que pasa, al final también hay cierto estancamiento. Yo siento que a nivel anímico, ¿no? Pues que no consigo las cosas y esto genera esta indecisión aprendida que genera una baja autoestima, que me parece interesante. Sí, sí, totalmente. Personas que al final interiorizan que eso les tiene que pasar y eso hace mucho daño, porque si yo no soy capaz de salir de ahí es porque quizá yo no estoy haciendo algo bien y entonces interiorizamos también ese patrón de vulnerabilidad, pero mal vista, ¿no? Mantenemos el malestar, sería. Y la última, también hay cierto empobrecimiento conductual. Estamos hablando, la víctima evita responsabilizarse, pues al final tengo menos la iniciativa, tomo menos decisiones, hago menos acciones y al final lo que también es, tengo menos experiencias de éxito porque me quedo aquí en la zona de, bueno, pues no puedo hacer nada, pues vaya mierda todo. Sí, sí, sí. Y entonces una vez que tenemos esto, pasamos al qué podemos hacer. Y aquí tenemos a Jessica que está su recetario y nos va a contar. Vamos comentando. A ver, hay algunos que pueden ser más terapéuticos, hay otros que son más personales. Al final nosotros esto, lo decimos siempre, no sustituye a la terapia. Si tú sientes que esto de verdad es un patrón que te está incapacitando, creo que lo mejor es salir de aquí y poder buscar algún tipo de apoyo. Pero creo que una de las cosas que podemos hacer es intentar ser realistas con la situación que tenemos. Entonces, ya sea a través de pararnos un poquito cada día a analizar de manera realista qué cosas han sucedido que son positivas y ante las que podemos estar agradecidos, que es algo, creo que es algo que beneficia, ¿no? Entonces, quizá al final del día o en un momento de inflexión en el que conectes un poco con todo esto, folio en blanco, 2 columnas, cosas negativas que me están pasando, en qué etapa chunga estoy, pero qué cosas positivas tengo a mi alrededor, ¿no? Qué cosas útiles me están sucediendo, qué recursos personales tengo yo, de qué cosas disfruto en el día a día para volver a ser un poco estos diarios de agradecimiento, que es un folio, que es un folio, es un cuaderno, pero que si os gustan más las cucadas, hay 300.000 cosas de marketing donde te venden cuadernillos de gratitud, de valoración del día, todas estas cosas, ¿no? Sí. Pero que dediquéis ese ratito a fomentar la gratitud. Es clave. Sí, y hacer introspección para salir de ese sesgo de negatividad que estabas explicando. Otra de las cosas que nosotros, por ejemplo, llevamos también a veces a consulta es el también pararnos a analizar cuál es la magnitud del problema que tenemos delante, ¿no? Y por magnificarlos un poco y por clasificarlos, muchas veces diferenciamos, sobre todo con niños, ¿no? Si es un problema pequeño, es un problema mediano o es un problema grande. Y a partir de ahí evaluamos un poco qué hay que hacer con cada uno, porque si de repente estábamos actuando y comportándonos con una intensidad súper alta ante un problema que después, mediante la reflexión, catalogamos como pequeño, pues quizá tenemos que ajustarnos un poco. Si es un problema pequeño, a lo mejor me lo puedo gestionar yo solo y no contarlo con nadie para no tener ese refuerzo y pues sacar mis recursos personales. Y ya si es mediano o grande, pues habrá que hacer otro tipo de cosas. Y que aquí hagamos una pregunta honesta con nosotros mismos. ¿Es realmente importante esto para mí, no? Porque es que realmente lo remarco, porque es que muchas veces nos creemos, ¿no?, que son problemas grandes cuando a lo mejor son pequeños. Que me reía el otro día porque es que ayer mi hija, claro, no había cereales que le gustaban, ¿no? Cereales estos sanos, ¿qué tal? Y entonces que dice, quiero cereales. Y le digo, no hay cereales. Y se enfada. Y yo le digo esto, digo, pero oye, Jimena, ¿eso es un problema grande, pequeño? Me dirán, joder, estamos hablando de una niña de 2 años y medio. Pero yo ya voy trillando cosas. ¡Grande! Y yo, bueno, Jimena, no. Mira, hay aguacate, porque le flipa el aguacate, ¿vale? Y entonces, bueno, pues sí, pero de todo es grande. Muchas veces todos los problemas que tenemos lo hacemos grande y si nos paramos a hacer ese análisis, a lo mejor es mediano o es pequeño. Y tú decías una pregunta en otro episodio que a mí me parece muy interesante también para ver si verdaderamente es grande, que es ¿va a ser importante para mí yo de dentro de un mes? ¿Va a ser importante esto para mí yo de dentro de un año? Vamos a regularlo, porque a lo mejor lo que va a ser importante mañana, dentro de un mes va a ser una cosa nimia, ¿no? Entonces, bueno, un poco desde ahí. Otra de las pautas que tenemos un poco es el ir asumiendo responsabilidades progresivas. Y eso lo hilo con otra de las estas, que es cambiar un poco la pregunta del locus externo al locus interno, ¿no? ¿Me ha pasado esto? Ok. Puede que la culpa o la responsabilidad sea externa, pero ¿qué puedo hacer yo con esto? Y a partir de ahí voy a intentar responsabilizarme progresivamente y en función de lo que yo pueda dar, ¿no? Porque quizá yo me quejo siempre de que tengo muchas cancelaciones como psicóloga, ¿no? Es que hay un montón de pacientes que me cancelan todas las semanas. Ok, se escapa de mi control, pero tengo que revisar también qué estoy haciendo yo para que eso pase o para que deje de pasar. ¿Cuáles son los límites que estoy poniendo? ¿Estoy comunicando verdaderamente a mis pacientes que eso no se puede hacer? ¿Estoy haciendo uso de la política de cancelación? ¿Qué estoy haciendo y de qué manera me estoy comunicando? Y a partir de ahí, poquito a poco, pues vamos haciendo ajustes. Vamos haciendo ajustes. Sí, está Jessica con el recetario.
creo que... Ah, bueno, y hablábamos también del hecho de identificar roles, que también lo hemos comentado un poco antes. El buscar si yo estoy en ese rol de víctima y buscar también en mi entorno cuáles son los roles que están fomentando que yo permanezca en este rol. Si hay una persona que tiende a actuar un poco más como salvadora y que está haciendo que se postergue y que se alargue mi rol, si hay una persona con la que yo me retroalimento mucho y entonces tampoco me está haciendo bien, bueno, pues identificar un poco esto en el resto. Hablamos de todos estos tips, folio en blanco, y a reflexionar, que Y al final también es lo que diría, animamos para siempre. mí, por ejemplo, una de las cosas que siempre trillo con todos mis chicos, mis chicas, las personas con las que trabajo, es que muchas de las quejas es, no lo tienes todavía, el uso del todavía. Es que hay muchas cosas que a lo mejor tienes que esperar, que tarda más, que, bueno, pues el uso del todavía me da esperanza, ¿vale? Total. Y me da una línea de trabajo y me da una línea por donde puedo tirar, ¿no? Total. Entonces creo que también eso es favorecedor. Total. Bueno, a lo mejor no queda el episodio más fresco del mundo mundial, ¿no? Un poco denso, sí, pero bueno, esperamos que os haya gustado, esperamos Sí. que si os veis reflejado, pues nos lo podáis comentar en comentarios. Si queréis que haya alguien que os suena, pues oye, se lo podéis compartir y reenviar. Y os esperamos en el próximo episodio que adelantamos. Ay, Es entrevista. Sí, tenemos un invitado. Tenemos entrevista y hablaremos de acoso escolar. Eso es, Interesante. acoso Sí, escolar. Chao, chao.